Buenas noches, amigos. Bienvenidos al programa diario de Plan B desde Quito, Ecuador. Buenas noches, Juan Carlos Calderón. Buenas noches, Fermín, amigas, amigos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. El último día de la semana y el primer día de mayo, 1 de mayo, hoy día del trabajo. Muchos festejaron, celebraron o conmemoraron en su casa, y también una serie de videos que se dieron, una cosa inédita, obviamente, por las circunstancias que estamos viviendo. Fermín, se dio una rueda de prensa virtual entre todos los dirigentes obreros y gremiales y asociaciones del país, del Frente Unitario, del Frente Popular, de la UNE y todos aquellos que participan en esta coalición nacional de trabajadores para expresar un saludo y presentar sus propuestas y también reclamos frente a lo que está discutiendo la Asamblea Nacional sobre las leyes que mandó el presidente de la República. Así es, hubo también una inusitada protesta de personas debidamente protegidas, con trajes, sí. con mascarillas y con guantes. Lamentablemente, esta situación atípica está, por supuesto, afectando la movilización social. Es la primera vez en la historia que ocurre en todo el mundo. De hecho, un 1 de mayo sin grandes movilizaciones de los trabajadores. Vamos a dar paso a las noticias del día. Empezamos, como siempre, con las cifras oficiales. Reiteramos las cifras oficiales del gobierno sobre la situación de la enfermedad en el Ecuador. Tenemos 26.336 casos confirmados, de los que 17.806 se han obtenido a través de pruebas de PCR en laboratorio y 8.530 por medio de pruebas rápidas. Se han descartado 29.226 casos, de los que 19.255 se han hecho a través de PCR y 9.971 son negativos de pruebas rápidas. Los recuperados, 1.913. Los casos con alta hospitalaria, 1.886. Recordemos que estas personas deben continuar, en todo caso, aisladas durante por lo menos 14 días más en sus casas. Y además, el gobierno informó que se han tomado hasta el momento 71.950 muestras para COVID, pero estas muestras no han precisado si se trata de PCRs, cuál es la proporción entre PCR y pruebas rápidas. Con relación a los fallecimientos, nos acercamos ya a los 2.700 muertos, estamos en 2.669. Las personas que murieron con un diagnóstico de COVID, 10.063. Y las personas fallecidas probablemente por COVID, esto se establece a través de los síntomas, han sido 10.606. Esta es la situación de la COVID a esta hora en el país. También, que ustedes pueden apreciar aquí, también la situación del semáforo. Así cerró la semana los semáforos en las 16 ciudades más pobladas del país, que continúan pronunciándose por el rojo, Juan Carlos. Hay que llamar la atención del número de muertos que ha crecido. En los últimos 4 días hay un promedio de 120 a 200 muertos diarios. Esto, sobre todo los muertos que el gobierno llama probables COVID, o sea, que no son certificadamente diagnosticados con COVID, o sea, que la causa de su fallecimiento haya sido. Los probables son los que no se ha podido comprobar o confirmar precisamente que la causa fue COVID, pero han incrementado. Entre ayer y hoy, más de 200, y eso, claro, llama mucho la atención porque es una curva, a pesar de que el gobierno ha dicho que la curva de contagios está bajando, se ha aplanado y está bajando, y lo puede mostrar en números. El número de fallecidos no se aplana para nada aún, Fermín. Así es, y hoy el presidente ha tenido varias intervenciones a lo largo del día. Empezó muy temprano con un saludo a los trabajadores desde su sala de situación que han instalado en el salón de banquetes del Palacio de Gobierno, y también anunció más tarde que el gobierno realizará 1 millón de pruebas en todo el país en 80 días. Nosotros precisamente habíamos estado escribiendo sobre este tema y habíamos analizado algunas perspectivas relacionadas con las pruebas rápidas y también las pruebas de PCR.
Esta es la nota que hemos publicado el día de hoy, la desordenada y confusa versión nacional del pruebas y más pruebas. Cabe anotar, Juan Carlos, que a pesar de que la exministra Catalina Andramuño había anunciado 2 millones de pruebas, lo cierto es que cuando ella dejó el ministerio había apenas 21.500 kits de PCR y cero, reitero, de pruebas rápidas. Recién el 14 de abril el ministerio inició el proceso de compra de 1 millón de pruebas rápidas, que parece a las que se refiere el presidente de la República el día de hoy. Al día de hoy, el ministerio, pues como ustedes ven, ha declarado más o menos 34.300 pruebas de PCR, es decir, más o menos las 21.000 originales y algunas más que se han obtenido a lo largo de estas semanas. Las propias cifras del ministerio publicadas con corte al día de ayer establecen que tienen 32% de pruebas pendientes de procesar y que las PCRs registradas en el ministerio que las han realizado municipios y juntas de beneficencia apenas llegaban a 236. Juan Carlos, este es el reporte que hemos publicado el día de hoy sobre las pruebas rápidas. Destacamos también que Quito ha traído 100.000 pruebas de PCR, es decir, las pruebas lentas, digamos, que se hacen en un laboratorio, y por ello está buscando que los laboratorios privados de las universidades colaboren con el procesamiento. Guayaquil ha anunciado también 50.000 pruebas, pero de las rápidas. Y Cuenca también tiene previsto adquirir 20.000 pruebas rápidas. El alcalde de Cuenca dispuso que se realicen cerca de 1.200 pruebas, sobre todo a los vendedores de los mercados en la capital Azuaya. Esa es la situación, el vistazo que hemos podido hacer a esta hora de la situación de las pruebas en el país entre PCR y rápidas. Quiero destacar ahí la precisión de las cifras, la rigurosidad con que se han manejado las cifras y que es necesario porque ha habido demasiados números, demasiadas cifras contradictorias incluso, porque además de las pruebas que anuncian el gobierno o la red de salud pública o el Ministerio de Salud, el IES, tenemos a municipios también anunciando o que han traído pruebas, empresas privadas también, por ejemplo, o instituciones. La Policía Nacional por sí misma está haciendo pruebas a sus miembros, obviamente tiene sentido, y otros organismos nacionales y empresas que están haciendo pruebas a sus trabajadores. Entonces en realidad, ¿cuántas pruebas hay en el Ecuador? Hasta hoy queda claro, de acuerdo al reportaje que ha realizado Fermín, el número exacto y cómo se ha manejado. Lo demás son ofrecimientos. Es decir, el problema central es que tal vez por la intención de que haya alguna luz en este túnel oscuro, algunos políticos, alcaldes, incluso prefectos anuncian la llegada de pruebas o que ya han mandado a contratar, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos, Fermín. Y también quería el reportaje que ha hecho Susana Morán de la redacción de Plan B sobre la situación en Santa Elena, las comunas de Santa Elena y qué es lo que está pasando en ese sector de la patria. Santa Elena prácticamente es la segunda ola, está impactada por la segunda ola de la COVID-19 y del impacto del virus y de la epidemia. Sin embargo, ahí hay un problema. O sea, la primera ola llegó a Guayaquil, se concentró en Quito y fue de acuerdo a una investigación que hicieron médicos epidemiólogos como el doctor Marcelo Aguilar y el Instituto Geográfico de las Fuerzas Armadas, del Ejército, un seguimiento del virus, cómo se mueve. El virus se mueve con la gente, el virus se mueve cuando se mueve el transporte. Entonces, todas esas rutas se han ido, entonces desde Guayas, que resultó el primer foco de la gran ola, de la gran infección, y con los impactos trágicos que esto tuvo, fue extendiéndose hacia las zonas aledañas como El Oro también, pero sobre todo Santa Elena. Ahí están las cifras, por ejemplo, nada más de una parroquia pequeña como Chanduy, de una comuna, y sus comunas, ¿no? Una parroquia como Chanduy y sus comunas. El problema central es que las comunas son alejadas, el transporte es complicado,
y los propios, y esa es la noticia finalmente de este reportaje, que son los propios moradores los que han enterrado a sus muertos, han hecho sus fosas, han cavado sus cementerios y ahí, sin mayor trámite, han enterrado. Según el prefecto, perdón, el señor Villón, superan ya los 1.100 muertos solo en Santa Elena. Bueno, esa es una cifra, estoy hablando actualizada, pero en el momento que se hacía a un corte, eso eran 944, fíjese, 497 en Santa Elena. Fíjese el territorio tan grande que es en torno a el cantón Santa Elena. Y ahí hay cerca de 500 muertos. Y luego tenemos La Libertad, 216, y Salinas, 216 fallecidos. Pero el tema es cómo se reparte geográficamente las comunas, las dificultades de acceso y sobre todo que el sistema de salud de esta provincia tan cercana a Guayaquil casi no tiene una posibilidad de una atención médica de acuerdo a las condiciones de la tragedia. Entonces lo que están reclamando y siguen insistiendo las autoridades es que haya una atención mucho más efectiva en las comunas campesinas y de pescadores de Santa Elena, Fermín. Así es, evidentemente se trata de situaciones que parece que también se están produciendo en algunas localidades de Manabí. En los pueblos pequeños de la costa hay un aumento de la mortalidad, sobre todo de adultos mayores, que no está siendo lo suficientemente documentada y que está preocupando a las autoridades locales. Tenemos otras noticias hoy. Hoy se publicó que los periodistas ecuatorianos son los que más fallecidos cuentan en la pandemia. Una organización europea estableció que 55 comunicadores, 55 reporteros han muerto como consecuencia de la COVID, de los que el país más golpeado es Ecuador, con 9, y Estados Unidos con 8. Vean ustedes, esto se debe, según esta ONG, a que no necesariamente los comunicadores están contando con todos los recursos para su protección. Y lamentablemente otro récord triste que estamos haciendo a nivel mundial. Los periodistas ecuatorianos encabezan los fallecidos por COVID. Otra noticia también tiene que ver con China. China reabre la ciudad prohibida de Pekín con solo 5.000 de las 80.000 entradas habituales. Recordemos, la ciudad prohibida es un gran complejo, el que era propiamente la residencia del emperador chino y que contiene varios edificios, varios complejos, varios patios. Cerca de 80.000 personas entraban ahí y ahora apenas se han vendido 5.000 entradas con el fin de mantener el distanciamiento social. Hablando, sí, hablando un poco, aprovecho el tema de China porque quería dar algunas cifras actualizadas a escala mundial sobre cómo está la epidemia. Vamos a América, en realidad América es el país, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados, es 1.100.200 casos este momento. 1.000.000, ha superado 1.100.000 de casos. Estados Unidos le sigue España con 213.000 casos, Italia con más de 207.000, el Reino Unido con más de 178.000 casos, Francia con 167.000 casos, Alemania 163.000, Turquía con 122.000 y Rusia con 114.000. Ese es el top. Y en América Latina y el Caribe es Brasil el que encabeza la lista de contagios con más de 90.000 casos. La gripeciña que decía Bolsonaro. Luego viene Perú con más de 40.000 casos. Luego Ecuador en tercer lugar en estas trágicas cifras con más de 26.000 casos. México, 19.000 casos. Chile, 17.000. Chile es un fenómeno interesante en ese sentido porque Chile era el primer país en América Latina que empezó a tener, y iba empatándose con Ecuador. Y luego Brasil arrancó este contagio masivo, porque obviamente Brasil es un país gigantesco, tiene más de 140 millones de habitantes, pero luego pasa a Perú y Chile se queda en 17.000 casos. O sea, ha logrado contener realmente
la curva de contagios. Luego viene un país pequeño como República Dominicana con 7.000 casos y Panamá con 6.000, que son los que más afectados. Otro fenómeno interesante, Colombia apenas con 6.000 casos, Colombia está cerca de los 50 millones de habitantes y los 6.000 casos reflejan nada más una cifra muy marginal en América Latina. Y luego viene Argentina con 4.000 casos. Viene Cuba, 1.500 casos, Bolivia, 1.160, Honduras, 800. Bueno, esa es la realidad. Venezuela tiene apenas 333 casos, y el que menos tiene es Surinam, con 10 infectados. Así es, y hoy hubo un pronunciamiento del viceministro de Salud, quien atribuyó una confusión en los hospitales el registro de los fallecimientos. La tesis que ahora maneja el gobierno es que algunas personas pudieron haber muerto por otras dolencias y no necesariamente por la COVID. Pues eso tendrá que confirmarse. O sea, en realidad, cualquier cosa que puedan decir las autoridades son, por lo pronto, opiniones. Tendrá que confirmarse científicamente, y lo que mínimo le debe el Estado ecuatoriano a los deudos es decirles de qué fallecieron, ¿no es cierto? De qué fueron los fallecimientos, como un registro además histórico de memoria epidemiológica e histórica para esta tragedia en el Ecuador. Así es, veamos cómo pueden sustentar estas opiniones, porque no sería la primera vez que en octubre también hubo opiniones sobre cómo habían muerto algunas personas en relación con las protestas. Tenemos que comentarles que usted tiene la posibilidad de donar a Revista Plan B, porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Done por medio de depósitos o transferencias a la cuenta corriente 002920 7046 del Banco Guayaquil a nombre de Newlink Comunicación Estratégica, para que nosotros podamos seguir contando estas grandes historias. Y además tiene la oportunidad de conocer nuestros paquetes comerciales. Podemos ofrecer distintos servicios comunicacionales y, por supuesto, la posibilidad de que usted anuncie en este y todos los productos de Plan B. No se olvide, en estas circunstancias, el comercio electrónico y la publicidad en Internet son la nueva forma de reactivar la economía, Juan Carlos. Bueno, está bien, presentemos, Fermín, a nuestros invitados. Hoy es un viernes de caricatura, tenemos dos excelentes representantes de la caricatura ecuatoriana. La caricatura ecuatoriana, que la que yo considero está en el top mundial por su gracia, por su reverencia, por esa sal que tienen. Entonces es fundamental que estén con nosotros y nos muestren cómo esta epidemia y esta situación ha generado grandes también trabajos de nuestros amigos. Por favor, presenta. Así es, esta noche damos la bienvenida en vivo desde Cuenca a Vilma Vargas. Hola Vilma, buenas noches. Hola Fermín, hola Juan Carlos. Buenas noches, gracias Vilma. por Bienvenida. invitarme. Gracias. Y se conecta también con nosotros desde la ciudad de Quito, Jorge Ceballos. Hola Fermín, hola Juan Carlos, ¿qué tal, Vilma? Buenas noches, bienvenidos. Y esta noche queremos hacer un especial en el que vamos a mostrarles el trabajo de este par de jóvenes talentosos. Jorge Ceballos, conocido como Arcabuz, quien publica sobre todo en los productos del Grupo El Comercio, y Vilma Vargas, quien también colabora en varios medios nacionales. Ambos tienen una amplia presencia en redes sociales. Vamos a conocerlos y vamos a conocer sobre todo su trabajo. Juan Carlos. Bueno, empecemos por Vilma. Vilma Traca, ¿por qué ese nombre, Vilma? Gracias Juan Carlos por la pregunta. Sigue. Bueno, mucha gente me dice, Vilma Traca seguro es por el matraca, por algún apelativo que le dan a algún político de aquí, pero no, en realidad ese sobrenombre me puso el maestro Eduardo Río, el mexicano Ríos, uno de los caricaturistas más famosos de Latinoamérica, que lastimosamente ya no lo tenemos con nosotros, pero alguna vez tuve la fortuna de conocerlo y él me comentó, yo antes firmaba solamente como Vilma,
porque además ya mi nombre, Vilma, ya es un nombre de caricatura. Pero él me decía, bueno, es que Vilma está bien, ya es un nombre de caricatura, pero lo que tienes que hacer es hacer mucho ruido, hacer escándalo. Y mira que aquí en México hay un juguete que se llama la matraca, que hace mucho ruido, mucho escándalo. Entonces, bueno, desde ahí adopté el nombre de Vilma Matraca. Oye, ¿eres la única mujer caricaturista del Ecuador? A ver, me parece que sí, porque yo conozco muchas ilustradoras, varias personas que también se interesan un poco en la crítica política, pero sí, yo creo que la única. Y eso está muy mal, porque yo la verdad quisiera no ser la última ni la única, porque sí necesitamos más mujeres caricaturistas. Perfecto. Queremos también dar la bienvenida a Jorge Ceballos. Yo lo conocí a Jorge en los años del Colegio Mejía, éramos compañeros en el Colegio Mejía, y me parece que de los primeros trabajos que publicas, Jorge, fueron en nuestro periódico estudiantil, en el periódico Ensayos. No sé si tú recuerdas esto, Jorge. Buenas noches. Claro, ¿cómo no voy a recordar? Sí, lo recuerdo claramente. Es más, tú eras el presidente del club de periodismo. Y bueno, ahí tuve la posibilidad, hubo un espacio para dibujar, para hacer caricaturas, de ahí incursioné, ahí en realidad empecé, ¿no? Eh, y recuerdo que, es más, o sea, junto con Diario Hoy había un convenio para publicar los periódicos de los colegios. En realidad ahí fue donde me inicié y también, bueno, mis inicios también estuvieron, entré a trabajar en una agencia de publicidad donde se hacían dibujos animados, ahí incluso conocí a Javier Bonilla Bonil. Uh-huh. ¿Y por qué, en qué momento te convertiste en arcabuz y por qué esta referencia a esta arma tan explosiva, Jorge? Bueno, este seudónimo no hay un detalle, no es nada especial, ¿no? Sino que justamente en los 90s hubo un concurso intercolegial de caricatura y el requisito obligatorio era que cada autor tenía que presentar su trabajo con un seudónimo. Y bueno, en ese momento se me ocurrió. Luego pasó el tiempo y cuando empecé a publicar en Diario Últimas Noticias de Quito, retomé nuevamente este sobrenombre, ¿no? Lo volví a tomar. Bueno, y como dirían por ahí, esto ya está muy hablado. Vamos a empezar a ver el trabajo de nuestros amigos invitados y vamos a irlo comentando entre todos, ¿no? Yo creo que hay cosas muy interesantes, que estamos frente a dos nuevas promesas de la nueva caricatura ecuatoriana. Vamos a empezar. ¿Qué promesas, Fermín? No son promesas, ya están ahí en todos. Vamos a empezar con Vilma. Vamos a empezar con Vilma y vamos a ir alternando. ¿Les parece? Aquí tenemos esta caricatura de Vilma. Cuéntanos, Vilma, ¿a qué se refiere esto? Me parece que es este señor que pues subió un video un poco subido de tono, ¿no? Y al que un fiscal muy acucioso le acusó de delito de odio. Eso solo hacen en Nicaragua y en Venezuela. Cuando alguien protesta, le clavan un delito de odio. ¿Qué es lo que vemos aquí, Vilma? Bueno, yo dibujé esto justamente a raíz del hecho que tú narras, porque yo he dibujado durante varios años episodios acerca de la libertad de expresión y a mí esto me pareció un episodio más. En realidad yo creo que aquí hay un delito de clase, porque la persona es una persona humilde, pobre, que perdió a su familia. Y en realidad la justicia ahora ha estado muy acuiciosa para detener a gente de estratos pobres, pero no tenemos todavía ningún detenido, ningún acusado por paralizar el aeropuerto o por cosas similares. Así es, Vilma, y acá tenemos un trabajo de arcabuz. Vemos a Correa lloroso mientras intenta colocarle la banda a Nebot. ¿Tú crees, Arcabuz, Jorge, que Nebot se le está escabullendo a estas aspiraciones del expresidente? Claro, o sea, yo creo que en realidad ahí sí hay una relación de amistad, ¿no? Y bueno, se reniegan de esta relación,
claro, o sea, tienen que ellos en público guardar las formas, ¿no? Y por eso plasmé en esta imagen esto, ¿no? Ahí Nebot haciéndose el quite, ¿no? O sea, lo que estés haciendo es el quite. Acá tenemos otro trabajo de Vilmatraca. Por un lado está el vicepresidente Otto Sonnenholzner, al quien le han puesto el apodo de Foto, ¿no? Por su reciente aparición, sobreexposición mediática. Lo vemos ante un mercado, ante un hospital, y de pronto se le cruza la muerte. Vilma, ¿qué opinas? Bueno, ese dibujo yo lo hice justamente en relación a lo que tú comentas. El vicepresidente ha tenido muchísima visibilidad en esta pandemia. Yo sé que por su trabajo, pero sí que se le ha visto también hacer un trabajo de imagen. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si cuando el vicepresidente visitaba los hospitales, los mercados, demás de espacios en el país? ¿Qué pasaría si por ahí se le asoma la muerte, ¿no? Porque además la muerte está ahí siempre presente, en todos los cadáveres abandonados, en estos espacios donde les tienen a los cadáveres. Ahora justamente yo leía una noticia que decía que hay como 130 cadáveres que no están identificados. Entonces eso hace, el dibujo hace referencia a, y es una crítica en realidad, al trabajo de las autoridades. Me parece que el mismo sentido tiene la viñeta de la derecha, ¿no? De lejos se veía la desesperación de la gente por la muerte de sus seres queridos y de cerca se vio la incapacidad de las autoridades. Tenemos, sí, coméntalo, Vilma. No, sí, en realidad tiene el mismo sentido de crítica. Sin embargo, yo sé que en estos momentos que el país realmente sí vive una tragedia, a veces sí que es difícil topar estos temas porque en realidad a uno le invade la indignación, la impotencia, ¿no? Pero yo creo que uno como caricaturista tiene que saber voltear eso, saber transformarlo para poder dar un mensaje y poder usar una simbología para hacer la crítica. Sí, Jorge Ceballos, sí, Juan Carlos. Claro, eso es un poco lo que, viendo estas dos caricaturas, y no quiero ponerme trascendental, pero es muy complicado hacer caricaturas sobre la muerte, ¿no? Sobre la situación que se está viviendo. Claro. Sí, justamente yo conversábamos con Vilma, ¿no? Hace unos días que estos días han sido complicados hacer caricaturas porque está de por medio el concepto de la muerte, ¿sí? Y la gente está demasiado sensible, entonces de alguna manera también uno trata de cuidarse, ¿no? O sea, sobre todo de no mostrarse poco empático. Pero a la vez yo creo que, claro, o sea, en el momento en que haces chiste de esta idea de la muerte, también puede ser algo políticamente incorrecto, ¿no? O sea, bueno, dependiendo del criterio de varias personas, pero a su vez es esto de tener estas circunstancias duras, ¿no? Dramáticas, la gente muchas veces se pone solemne y en estas circunstancias también eso eso a su vez es materia prima para hacer humor también. Claro. Nadie quiere tocar ningún tema, nadie quiere ser políticamente incorrecto, ¿no? Aquí vemos un trabajo de Vilma, me parece que son parafraseando una frase del ministro, ¿no? El ministro de Salud decía que había una incidencia chiquitica, ¿no, Vilma? Sí, justamente fue en relación a la frase que decía el ministro, ¿no? Y claro, ahí vemos la muerte grande y la chiquita, que en realidad no es tan chiquitica. No tenemos hasta ahora cifras reales. Y siguiendo un poco con lo que decía Arcabuz, en estos momentos es como que a veces nos sentimos medio culpables de reírnos, pero yo creo que justamente el humor y la crítica política nos ayuda un poco a conllevar toda esta tragedia. Además,
no sé, yo creo que el humor no es un termómetro moral, es decir, si tú te ríes de algo no quiere decir que eres bueno o malo, o sea, que eres bueno o malo. En realidad el humor es más un acto comunicativo. Tú estás comunicando una idea, una crítica al otro. Entonces es un vínculo con el otro. Y en esa línea de la crítica política, aquí vemos otro trabajo de Arcabuz. Aparece esta gran carpa, debajo de la cual sale el ministro Iván Granda. Esto es a propósito del circo social, ¿no? Que lamentablemente la pandemia, supongo yo, que dejó ese proyecto en stand-by. Tú no le has rehuido a la crítica a los políticos, Jorge. ¿Cuál crees que debe ser el enfoque de esa crítica? O sea, la caricatura de por sí debe ser cuestionadora, porque si no tiene esa función, simplemente se convierte en un pastiche, se convierte en propaganda, ¿no? Básicamente eso, ¿no? O sea, la caricatura debe ser combativa también, debe ser cuestionadora, como digo, ¿no? Esta caricatura con ocasión de lo que dijo el presidente, ¿no? De que si el hombre es feo, entonces es acoso. Esto es un escándalo que ocurrió hace pocos meses, ¿no? Sí, claro, o sea, como digo, acá también está el ingrediente de lo políticamente correcto, ¿no? Y claro, o sea, ese también ese también es un problema para nosotros los caricaturistas, ¿no? Muchas personas han tomado posturas muy radicales, ¿no? Y el problema de eso, de las posturas radicales y el fanatismo, es el peligro de la generalización también, ¿no? Entonces, y bueno, el presidente en ese momento, justamente en este hecho noticioso, quiso ir por ahí, ¿no? Pero claro, entró en terreno pantanoso también, ¿no? Y acá tenemos una caricatura de Vilma. Es la ministra Romo con este criterio que dijo que no es que los datos son malos o buenos, sino que son distintos, Vilma. ¿Qué te parece qué es eso? ¿Un relativismo de datos? ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, yo la verdad, Fermín, me sonrojo cada vez que veo mis caricaturas, porque... Oye, es buenaza, me encanta esa caricatura, ¿no? Me encanta, es buenaza porque además, ponla de nuevo, porque, claro, venga, además es la chola cuencana, ¿no? La vendedora. Venga, caballerito, venga, coloradito, como dicen, mi reino, mi rubiecito, mi rey, mi hermoso, ¿qué le ofrezco? Tengo datos distintos. Y ahí están los datos. 1.636 fallecidos en contexto, cifra 15 veces más alta, 5.700 fallecidos en el Guayas, bla, bla, bla. Y ahí está, ofreciendo los datos a todo el mundo. Muy claro, bien. Porque es que en realidad, a ver, lo que estamos viviendo es una catástrofe. Y no somos solo cifras, o sea, no somos números, somos personas que vivimos aquí y a mí me parece realmente bastante inadecuado el uso y el manejo y la comunicación que se ha dado en ese sentido. Esta es una crítica, obviamente sí, con un poquito de humor, pero sí es una crítica a la labor de la ministra. Ahora, imagínate todo este lío de las cifras con el lío del semáforo, o sea, va a ser una locura, yo creo. Y a propósito de los salvoconductos, un trabajo de Arcabuz, ¿no? El virus circulando debidamente autorizado. Claro, bueno, ahí está el concepto del miedo, ¿no? O sea, y ese es el problema. Estamos conviviendo con el miedo, o sea, imagínate, o sea, si nos ponemos en los zapatos de los servidores públicos, que son los policías, los militares, o sea, es complicadísimo, ¿no? Y no se diga en el caso de los médicos, de los hospitales públicos, o sea, la situación es tenaz. Vilma, tú no le has rehuido también a la crítica política, ¿no? Vemos aquí, me parece que también haces una crítica a la prensa nacional, ¿no? La prensa nacional viendo los toros de lejos, a propósito de la accidentada entrevista del señor Roldán con Fernando Rincón de CNN. ¿Crees que la prensa nacional está viendo los toros de lejos, literalmente?
A ver, esta caricatura ha sido bastante controversial y son las caricaturas que a mí me gustan porque en realidad la caricatura no tiene por qué ser una certeza. Una caricatura es una crítica, es una duda, plantea un montón de interrogantes y cada persona la interpreta a su manera. En esta caricatura a mí se me acusó de que sí, que en efecto estoy en contra de la prensa o de que estoy a favor de uno de los periodistas internacionales quien hizo la entrevista. Sin embargo, mi lectura y mi intención con este dibujo es que ni el periodismo es un show, ni el periodismo tiene que ser tan pasivo como los toritos que están solamente viendo de lejos. En realidad sí es una crítica a la prensa nacional, así muy tangencialmente, pero como te decía, yo creo que las caricaturas, en lugar de mantener a rajatabla una posición, yo creo que justo estas caricaturas nos pueden servir para cuestionarnos, para reflexionar sobre el tema y para ser un punto de partida, para conversar sobre lo que está pasando y sobre el periodismo que en este momento también estamos haciendo. Aquí vemos también otra crítica, este es del ministro Michelena, ¿no? Que aparece vestido y hablando como Teletubby. Yo creo que hubo mucha duda al principio de que esta línea de la telemedicina funcionara, ¿no? Creo que esa es la inquietud que recoges ahí, Vilma. Sí, sabes que esa caricatura fue realizada en los primeros días, justamente cuando empezamos, me parece que fue en febrero, en los primeros días de febrero, algo así, que empezábamos con la crisis. Pero sí, yo creo que algunas caricaturas son un poco proféticas, es que en realidad nunca funcionó. Claro. Y hay otra cosa también, porque yo creo que a veces los políticos se terminan pareciendo muchísimo a las caricaturas. En realidad, muchos de ellos se vuelven caricaturas de sí mismos. Y no sé si ustedes recuerdan esta frase de Picasso cuando le estaba haciendo el retrato a Gertrude Stein, esta escritora, y ella le dijo, pero maestro, si es que no me parezco. Y él le dijo, pero no te preocupes, acabarás por parecerte. Y en efecto, muchísimos de los dibujos que nosotros hacemos es que en realidad se terminan por parecer, son iguales. Claro, las orejas, la boca. Pero y sobre todo lo que se dice en los círculos, en los mentideros capitalinos, ¿no? De que hay un grupo de funcionarios a los que les dicen los teletubbies en Palacio, ¿no? Pero hay además, a la frase final me parece genial, marque 1, marque 2, marque calavera, ¿no? es una frase que usábamos nosotros en la universidad hace mucho tiempo, con nuestra patra de amigos, y era, marcaste calavera, ¿no? Y nuevamente el tratamiento de la muerte, ¿no? Estas escenas que estamos viendo todavía con frecuencia en la ciudad de Guayaquil, a pesar de las cifras oficiales, debido a la necesidad de que los cuerpos sean tratados con dignidad. Nos preguntamos si todavía siguen encontrando containers de cadáveres que no se sabe de quiénes son. Ojalá les puedan sepultar con dignidad, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que todos deseamos. Y como te decía al inicio, a veces en realidad yo dibujo para mí misma, leo los temas casi todos los días y trato de poner mi opinión de lo que está pasando. Y a veces es difícil tratar este tipo de temas, pero yo creo que es necesario. Es bastante necesario topar todos los temas que están pasando. Como decía Arcabuz al inicio, yo creo que a veces sí pensamos y estamos muy sensibles ante esto, ¿no? Pero nuestro trabajo es ese y hay que seguir haciéndolo todos los días. Y la pluma, el lápiz de Arcabuz no se detiene ni siquiera si se trata de un líder mundial. Vamos a ver aquí al presidente de la China, el señor Xi Jinping, ¿no? Que está enterrando bajo la alfombra los muertos de Wuhan. Claro, ahí son las cifras ocultas, ¿no? Y les cuento que con esta caricatura, cuando se publicó en redes, me cayó un troll chino. O sea,
los troles no paran ni en esta crisis. O sea, yo no sé, el negocio de los troll centers debe ser tan rentable como para que no paren en plena crisis, ¿no? Y ya mismo te cae uno de Corea del Norte, ¿ah? También. El de Corea del Norte. No se sabía si el dictador de Corea del Norte está vivo o está muerto. Recién vi la noticia que parece que reapareció, ¿no? O sea, pero igual, ¿no? Está esa ambigüedad. Y sobre todo aquí, más bien, habría que hacerle solo yo, en este caso de esta caricatura, ya pensando ya un poco más, no tenía que haber puesto la puerta del cielo, ¿no? Oye, pero el troll chino te atacó en chino, en inglés, en mandarín, ¿qué fue lo que te dijo? Bueno, es que eran así muchos comentarios, fueron como 900 comentarios, de ese porcentaje un gran número de ciudadanos, aparentemente ciudadanos chinos, ¿no? Ajá, entonces reclamando, ¿no? Que era una falta de respeto al gran líder y sobre todo, decían de las inversiones de China en Ecuador y que China está ayudando, haciendo donaciones, es posible que... La famosa diplomacia de las mascarillas de China. Exacto, Ha sido Ujú. muy cuestionada, ¿no? Tomando en cuenta que muchos líderes mundiales acusan a China de haber silenciado el inicio de la epidemia y de haber, de alguna manera, contribuido a esta expansión mundial. Y luego empieza a donar mascarillas y llega a varios países, sobre todo de América Latina, con estas donaciones. Sí, Incluido el Ecuador. Esa es la como que es una diplomacia más. campaña también para limpiar imagen, ¿no? Ujú. Y veo que el copete del presidente Trump también lo tienes ya muy bien estudiado, ¿no? Sí, se está mutando cada vez más, ¿no? Y justamente esta caricatura es en referencia a eso de que Donald Trump se desenchufó de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y a lo lejos está Xi Jinping. Ajá, entonces esta desconexión sobre todo es financiera. Y también aquí vemos la explosión, la catástrofe financiera que está ocasionando el coronavirus, ¿no? Es peor que una bomba atómica, ¿no? O sea, Chernobyl, la bomba atómica, se quedaron cortas. Muy bien logrado. Bueno, a pesar de que es una circunstancia muy dramática, o sea, yo creo que sobre todo el humor también es parte de la resiliencia, ¿no? Es decir, esta capacidad de sobreponerse en las circunstancias difíciles, en las circunstancias adversas. También esto de las fake news, ¿no? Vemos que también se ha utilizado como arma de los políticos, de los gobiernos, justamente con esto de las cifras, ¿no? No transparentar las cifras. Entonces, los gobiernos de varias partes del mundo, cuando los ciudadanos reclaman sobre esta falta de transparencia, entonces el argumento es que fake news, ¿no? Noticias falsas. Esta caricatura de Vilma también fue muy, muy comentada, ¿no? La solidaridad nacional en torno a Guayaquil y a Guayas. ¿Qué te motivó a dibujar esto, Vilma? Bueno, eso fue después de leer una frase controversial, un video controversial de una famosa periodista ecuatoriana y que en la que vengaba a que Guayas y la gente de Guayaquil debería estar aislados, que si ellos querían ser indisciplinados, que por favor nos dejen al resto de ecuatorianos cuidarnos, ¿no? Estar tranquilos. Entonces, yo hice este dibujo porque si una parte del Ecuador está mal, todos estamos mal. Que no era ningún momento para tratar de separar a todos los municipios, que por nosotros tenemos una historia bastante fea de regionalismo. Entonces, me parece no era el momento de hacerlo y por eso hice este dibujo. Nos gustaría también que nos cuenten cómo trabajan ustedes, ¿no? No sé si dibujan, entiendo que dibujan a mano, escanean, colorean de manera digital. ¿Cuál es la forma de trabajar ahora de un caricaturista en estos tiempos?
desde la casa, telecaricaturizando en estos momentos. Bueno, o sea, en mi caso, lo que hago es primero la clásica lluvia de ideas, ¿no? O sea, veo las noticias, entonces selecciono el tema, hago esta lluvia de ideas, hago dibujos, claro, o sea, para esto ya hago pequeños bocetos. Entonces, del boceto que más me convence, entonces eso le presento a los editores, ¿no? Y luego se la pasa limpio. Claro, este proceso es a mano, ¿no? Es a mano, sobre todo el boceto. Luego, después del boceto, lo escaneo y para más versatilidad yo lo hago en digital, ¿no? En algunas ocasiones todavía utilizo tinta china en físico, de manera tradicional. ¿Y tú, Vilma, cómo trabajas? Bueno, yo creo que trabajo muy poquito tiempo, la verdad, más todo el tiempo me paso pensando porque a veces me obsesiono con un tema, me puedo pasar horas y horas pensando, la ejecución en realidad yo me demoro muy poquito tiempo. Y lo que decía Arcabuz, bueno, sí, yo creo que el mayor de los trabajos es la discusión con los editores, porque ahí sí tienen los problemas. En realidad, en mi caso, bueno, antes publicaba en El Comercio 2 dibujos, un dibujo y una animación o un video, y también un dibujo en Últimas Noticias, pero bueno, la crisis de esta nos ha trastocado todo y ahora estoy publicando un dibujo en Últimas Noticias. Y claro, es una responsabilidad súper grande con quienes nos siguen, con quienes ven los dibujos. Y la verdad que trato de ser lo más honesta posible, pero a ver, bueno, la ventaja que yo tengo en mi caso es que como estoy publicando en un medio solamente una vez, el resto de días publico mis dibujos en las redes. Entonces eso me da mucha más libertad. Eso quiere decir que yo no hago caricatura editorial. Es decir, que mis opiniones no se adscriben directamente al diario. Es que además sería súper arriesgado eso. No son completamente disidentes mis dibujos, entonces es muy difícil que puedan ser editoriales. Bueno, vamos a revisar algunos comentarios, los voy a poner en pantalla, ustedes pueden verlos también y les invitamos a que los contesten. Vamos a ver qué es lo que nos ha escrito el público. Marcelo, a ver. Pues les manda muchos saludos, Marcelo Cargua, desde el Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Tiene una hinchadota en Chimborazo, tiene un montón de... Excelente, Claro. excelente charla, muy buenas caricaturas. Desde Riobamba, me parece que nos escribe Ligia Villagómez, que la arquitecta Vargas comente el premio que ganó en una exposición en México. Gracias. Pues bueno, eso fue un premio de humor gráfico de Latinoamérica que fue organizado en México y habían dos partes, una parte del humor gráfico como tal y otra parte de animación. Yo gané el premio en animación con un video que se llama La Calle, que hace referencia a los femicidios, a la violencia a la mujer, a que en Latinoamérica este problema sigue latente y en Ecuador mucho más. Ahora, en este caso, en esta situación del confinamiento, se ha visto mucho más de ese tipo de problemas. Porque es que a veces creemos que todo este tema del COVID, yo creo que ha copado toda la esfera de comunicación, todo el tiempo estamos pensando en eso, pero en realidad sí que existen otros temas como los problemas de la migración, los femicidios y tal, que siguen latentes y que se tienen que seguir dibujando. Saludos desde Puyo Pastaza para Vilma. Oscar Jiménez nos pide que mostremos los trabajos de Vilma, los estamos mostrando. Pablo Escandón nos escribe,
Arcabuz tiene El doblón del capitán y Yachak, son unas obras geniales, sí las vamos a mostrar también. Entiendo, Jorge, que tú has incursionado también en el cómic, ¿no? Tenemos algo de ese material aquí, este es Yachak. Entiendo que estás ahí ilustrando un cuento de Santiago Páez. Sí, exactamente. Es un cuento de Santiago Páez y bueno, no les voy a spoilear la historia, pero en estos momentos está a libre descarga. O sea, totalmente gratis, se descargan. Es más, voy a ver si es que en los comentarios pongo el link de descarga. Y bueno, ese puede ser un aporte para entretenerse en estos días de hibernación, ¿no? Veamos. Tu enfermedad se quedará y acabará con mi mundo. ¿Qué enfermedad crees que sea esa, Jorge? Bueno, eso sí, eso quisiera que los amigos espectadores se descarguen el cómic, es completamente gratis. Es una publicación del Centro de Publicaciones de la Universidad Católica. Es un cuento de Santiago Páez y el resumen sería que se trata de un sacerdote indígena de la provincia de Imbabura, siente un desequilibrio en la naturaleza. Entonces él va a buscar de alguna manera este equilibrio, ¿no? Y puede tener relación también justamente con estos días, ¿no? Con este virus, ¿no? Que la Tierra se ha enfermado. Más o menos de eso va la historia. Tenemos Bueno, otro comentario. Andrés Salgado pregunta desde California. Vilma, cuéntanos sobre tu proceso creativo. ¿Empiezas con bocetos y luego lo trasladas a digital? Y muchas gracias por la pregunta. Sí, yo en realidad siempre dibujo a mano. Me gusta mucho más como que sentir lo que estoy haciendo, las líneas que voy trazando. Antes utilizaba también lápices de color, pero me estoy quedando cada vez con unos lápices de este porte chiquititos, entonces incursioné un poquito más ya en la parte digital y ahora lo que hago es una mezcla. Dibujo, el dibujo en general es a mano y luego le coloreo y tal ya en computadora. Pues sí, este es el dibujo de... ¿Sí se ve? Uh-huh. Este es una línea del dibujo que comentábamos y luego pues ya le paso en la computadora. Tenemos otro saludo de Pedro Maldonado, grande Arcabuz. De Paul Álvarez, grandes personas, muy buena forma de saber su punto de vista con respecto a cada caricatura en estas situaciones que vive el Ecuador. Nos llega también un aplauso de Fernanda Sáenz de Viteri. De Oscar Jiménez. Felicitaciones a los dos caricaturistas, su línea es muy fresca y creativa. Por fin gente joven haciendo nuevas propuestas. No tan joven. O sea, todavía estamos, ¿no? Hasta los, ¿Cómo? joven hasta los 80.
Si es que yo lo llamo a Jorge para invitarlo al programa y me dice que fue a los años. Digo, tampoco son tantos años, ¿no? O sea, son pocos en realidad. Además, vos sigues con cara de adolescente, no sé, Claro. no son tantos años. Bueno, María Argüello, excelentes caricaturas. ¿Dónde podemos ver esta compilación que están presentando? Les preguntan. Bueno, Vilma tiene su blog, tiene su Twitter. Nos pueden seguir en Twitter, en realidad. Ajá. Sí, yo también tengo mi cuenta de Twitter. Por redes sociales en estos momentos, ¿no? Porque es lo que está más a mano, ¿no? Vilma, te admiro mucho. Felicitaciones por tan buen trabajo de parte de Raquel Bedoya. Ay, gracias. Parece que tengo un propio troll center, ¿eh? Así veo. Yo con barra apagada, como dice. Tenemos un mensaje de Adelaida Crane. Vilma, orgullosa de tenerte en mi familia argentina. Esta es mi suegra. Es tu suegra. Mira, está conectado allá. Saludos. Ella es la única que me Saludos, está escuchando, ¿dónde la viven? única de mi familia. Ella vive en La Plata. En La Plata. Ya. En La Plata, en Argentina. Felicidades, mucho gusto verle, sí. Acá tenemos de Darío Viteri, puede mostrar su caricatura del presidente Moreno, pues no exactamente cuál, porque tiene varias. No sé cuál. No sé. Saludos a Vilma, excelente caricatura la de hoy, vamos ahí. Sí, ahora con motivo del Día del Trabajo hice un dibujo que como un sub y baja, donde en la parte baja estaban todos los trabajadores y que era la representación además de una foto súper famosa, no sé si ustedes lo recuerdan, una foto de los trabajadores comiendo. Que es la construcción del edificio Chrysler, ¿no? El edificio Chrysler en Nueva York. En Nueva York, ajá. Y en la parte de arriba, una persona, un poderoso, alguien que ostenta el poder, entonces eso hacía... Por eso era el distanciamiento social y económico, cada uno completamente separado, cada grupo social completamente separado. Sin duda, sin duda. Bueno, Juan Carlos, tus conclusiones de este programa especial con nuestros invitados. Sí, pusieras por favor el comentario, que es el cuarto comentario de Carlos Orbe. Creo que es importante el cuarto comentario desde que inició. Carlos Orbe es residente en Santa Elena, en Salinas, y dice: gracias por revelar la realidad de Santa Elena, 44 días ocultando la verdad y los muertos son más de 1000. Claro, gracias Carlos, esa es nuestra obligación, presentar esta situación que está dándose. Bueno, en realidad nos han dado un momento de enorme distensión, porque todos estamos muy, muy obsesionados, de alguna manera muy enfocados en esta situación. Todos los días hay noticias, todos los días hay noticias malas, básicamente. Este momento, vamos, mes y medio de cuarentena, y según acaba de resolver el Consejo Metropolitano de Quito, su decisión es que se mantengan las restricciones hasta el 31 de mayo. Bueno, esa es la situación. Felicitaciones, gracias Jorge, gracias Vilma. Hemos seguido su trabajo, estamos honrados de que hayan estado con nosotros. Los comentarios del público han sido absolutamente... Dice Darío Vitere, precisa que es la caricatura del presidente que dibujó sobre la deuda y la economía. No sé cuál será, pero si tienes a la mano o algún momento, le invitamos a Darío a que vea el Twitter line de Vilma, para que ella lo presente. Eso, nada más. Gracias por seguir haciendo ese trabajo tan poderoso que es la caricatura. Ecuador, les decía yo al principio, Ecuador tiene grandes caricaturistas, ha tenido grandes caricaturistas y hoy tiene grandes caricaturistas. Es uno de los países del mundo con mayor predisposición, donde sus caricaturistas son un ejemplo de sal, de ironía, de irreverencia y de valor y de valentía.
hemos tenido peleas muy fuertes, los caricaturas han tenido peleas muy fuertes contra el poder, precisamente por eso. Entonces, felicitaciones, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fermín, gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias, Juan Carlos. Gracias, Fermín, gracias, Juan Carlos, gracias a todos. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, chao. Gracias a ustedes y bueno, para concluir queremos recordarles que el periodismo independiente requiere de su apoyo. Done, porque las grandes historias necesitan tu apoyo a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de Newlink Comunicación Estratégica, o también comuníquese con nosotros a estos teléfonos para conocer nuestras propuestas comerciales, la posibilidad de anunciar su producto o su servicio en el portal Plan B y en los distintos productos que preparamos. Creo que eso es todo por esta noche, Juan Carlos. Gracias, Fermín, gracias a todos ustedes por estar con nosotros y gracias a Vilma y a Jorge por haber compartido su trabajo, su tiempo. Esperamos que no sea la primera ni última vez. Los comentarios hablan. Bueno, uno último de Katy Pérez dice, felicitaciones, un tema refrescante en este momento. Efectivamente, hay que darse también el tiempo para vivir, hay que darle lugar a la alegría, si no, no es posible vivir al arte, a la poesía, a la música, a todo lo que nos permite ser mejores. Y tener un buen fin de semana. El lunes volveremos con ustedes. Esperamos que ya el 4 de mayo, que es el día en que supuestamente cambiamos de situación de aislamiento a distanciamiento, podamos tener nuevos ánimos, porque esto se tiene que acabar. Tenemos que salir a enfrentar la vida y las situaciones con seguridad y sin miedo. Entonces, esperemos que los alcaldes, en este caso los COE cantonales, escuchen a los ciudadanos, escuchen las necesidades de los ciudadanos, no solamente escuchen sus necesidades o las necesidades de sus criterios políticos, sino sobre todo a la gente. Es la hora de la gente y y la gente tenemos que hacernos escuchar, Fermín, tenemos que hacernos valer en estos momentos. No podemos quedarnos quietos, ni callados, ni aislados. Así es, Juan Carlos. Buenas noches y buen fin de semana.